Lucas capítulo 1, versículos del 31 al 35. Nos dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. El desierto se había convertido en una pesadilla de serpientes. Sí, de serpientes, semejantes a esas culebras que ustedes ven que se arrastran por el suelo. Aquellas se enroscaban en las estacas de las tiendas o se metían entre la ropa de los israelitas y andaban sigilosas de un lado a otro tratando de morder a alguien. Ellas enterraban sus dientes en la carne de estas personas, inyectando así este veneno mortífero. Y la gran ironía o lo más fastidioso de todo este asunto era que el desierto había sido el lugar de refugio para Israel, el lugar al cual Dios había sacado a su pueblo para introducirlo a la tierra prometida, y ahora estaban muriendo por causa de estas serpientes. Así que todos los padres israelitas fueron a donde Moisés, y Moisés de una vez fue a ver a Dios. ¿Cuál fue la respuesta? Números capítulo 21, versículo 8 y 9. Números capítulo 21, versículo 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El pueblo había caído en pecado, había caído en manos de Satanás. Y es interesante que el remedio de Dios no consistió en hacer como un corderito que representa a Cristo, sino hacer ¿qué cosa? Una serpiente. Y la pregunta es: ¿a quién representaba esa serpiente? ¿A quién? A Jesús. Pero ¿por qué este extraño símbolo de Jesús? Si la serpiente representa el pecado, representa a Satanás. Por ejemplo, cuando vamos a Apocalipsis, en el capítulo 12, allí vemos que a Satanás se le aplica este nombre y se dice que es la serpiente antigua. Y también en el capítulo 20, versículos 1 y 2, se nos dice que Satanás es la serpiente antigua. ¿Por qué este extraño símbolo de Cristo? ¿Saben por qué? Porque Jesús un día tendría que venir a este mundo. Y como dice el apóstol, por nosotros se haría pecado. No que iba a ser pecador, sino que cargaría el pecado de todos nosotros con un propósito: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, cuando Jesús tuvo su conversación con Nicodemo, le dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, cada vez que una de estas serpientes mordía a uno de los israelitas, ¿qué debía de hacer? Mirar aquella serpiente de bronce. No porque en esa serpiente habría un poder especial, sino que iba a depositar fe en aquel que lo podía sanar, que era Dios. Hoy día nosotros también hemos sido mordidos por el pecado. Sufrimos, lloramos, morimos. Sin embargo, podemos hallar vida. Pero tenemos que mirar ¿a quién? A Cristo Jesús. Por eso yo quiero empezar analizando más acerca de ese Jesús que fue capaz de dejarlo todo y hacerse pecado por ti y por mí. ¿Saben? Todo en este mundo tiene un propósito en específico. Y no tenemos que ir a un laboratorio, ni tenemos que ir tan lejos, ni mirar la televisión para saberlo. Tan solo, si nosotros miramos nuestro cuerpo, podemos encontrar una función específica para cada cosa que hay que cumplir. Y esa misión era salvarte a ti y a mí del pecado.
Por lo tanto, ahora vamos a ver algunas predicciones que nosotros podamos encontrar en la palabra de Dios con respecto al nacimiento de Jesús. Saben, en Génesis 3:15 se había hecho una promesa desde el momento que el hombre pecó. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. La simiente de la serpiente, todos sabemos que es Satanás. Y la simiente de la mujer, ¿quién es? Es Cristo. Por eso, cada vez que una mujer era estéril, o sea, que no podía dar a luz, ella se preocupaba grandemente, porque pensaba que quizás de ella podría nacer el Mesías prometido, esa simiente que aplastaría a Satanás en la cabeza. Ahora bien, vamos a ver algunas de esas promesas con respecto a la llegada del Mesías. Primeramente vamos a ir a Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamaráse su nombre como Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué más? Y Príncipe de paz. Aquí se está profetizando el nacimiento de un hijo. Y se dan diferentes nombres para él: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y es interesante porque esos nombres que nosotros podemos ver ahí en esos versículos se aplican ¿a quién? A Jesús. Pero antes de que Jesús naciera, en el Antiguo Testamento, esos nombres se están aplicando, se aplican ¿a quién? A Dios el Padre. Así que de ahí podemos deducir la autoridad o la esencia de la persona, de ese niño que iba a nacer. O sea, que no iba a ser un niño común y corriente, sino que ese niño tenía una relación estrecha con Dios. En Isaías, en ese mismo capítulo, libro, pero en el versículo 14, podemos encontrar algo más también interesante. En este capítulo, se le está pidiendo al rey que pida una señal. Pero él dice: yo no voy a pedir señal de Dios porque no lo voy a tentar. Y el versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre ¿cómo? ¿Me están siguiendo? Llamará su nombre ¿cómo? Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Por eso le decía anteriormente que esos nombres tienen una relación estrecha con Dios, porque Jesús también, ¿qué cosa era? Era o es, y es Dios. Por eso, en Juan capítulo 1, en los primeros versículos, hablando acerca de Jesús, se nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿quién? Era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas que existen por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el versículo 14 se nos dice que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Así que podemos ver en Jesús un amor desinteresado, un amor capaz de dejarlo todo, la oración de los ángeles, la alegría, la felicidad, para venir a un mundo lleno de pecado y de sufrimiento, para morir por nosotros. Quizás algunos de nosotros no estamos dispuestos a dejar nuestras comodidades para ayudar a otras personas. Algunos sí, pero son bien pocos. Sin embargo, en Jesús podemos ver un ejemplo digno de imitar para con cada uno de nosotros, y tan solo por amor, un amor desinteresado. Ahora bien, decía ese versículo que la Virgen iba a concebir, y en Mateo capítulo 1 y versículo 23, Mateo capítulo 1 versículo 23, ahí nos dice algo bien interesante, haciendo alusión a esta misma profecía.
he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ahí se nos dice claramente que María era ¿qué cosa? ¿Qué era María? Era virgen. Y más adelante vamos a ver un poquito más a fondo eso de que ella era virgen. Ahora, ¿dónde sería el lugar de su nacimiento? Miqueas capítulo 5 versículo 2 nos dice dónde era que nacería el Mesías. Miqueas capítulo 5 y versículo 2 nos dice: pero tú, Belén Efrata, o de Efraín, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días hacia la eternidad. Ahí se dice que el Mesías nacería en Belén. Y cuando nosotros vamos a Lucas, al capítulo 2, Lucas capítulo 2, los primeros versículos hasta el 8, ahí se nos dice de que llegó un censo en ese tiempo cuando María estaba embarazada y ella tuvo que viajar. Y nosotros conocemos muy bien esa historia y sabemos que Jesús nació en Belén. Ahora bien, estos fueron apenas algunas profecías que se dieron con referencia al nacimiento de Jesús, porque podemos encontrar muchas y quizás no terminaríamos en esta mañana, pero tan solo he querido mostrar esas para que nosotros veamos que el nacimiento de Jesús estaba profetizado en la Sagrada Escritura. Ahora, ¿cómo fue ese proceso de nacimiento de Jesús? Decíamos anteriormente que María era ¿qué cosa? Era virgen. Entonces, si era virgen, ¿cómo es posible que quedó embarazada? Nosotros sabemos que para que una mujer quede embarazada debe de haber una relación íntima. Entonces se une el óvulo con el espermatozoide. Quizás aquí hay algunos enfermeros ¿algún enfermero por acá? ¿Sí? Que saben con lujo de detalle cómo es eso. Entonces, según estuve investigando, tarda como unos 50 minutos, ¿es cierto?, en unirse el óvulo con el espermatozoide para que quede fecundado. ¿Es así? ¿Los enfermeros? Más o menos, como unos 50 minutos. Entonces debe de suceder eso para que una mujer quede embarazada. Sin embargo, María no tuvo relaciones sexuales con José y quedó embarazada. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo es posible? Si para la ciencia, usted le pregunta a un médico, una mujer que no tenga una relación sexual con un hombre, ¿puede quedar embarazada? Es imposible. Pero sin embargo, el nacimiento de Jesús fue un proceso totalmente diferente. Entonces, ¿cómo fue que María quedó embarazada? Vamos a ir nuevamente a Lucas, versículo 1, donde fue nuestra lectura bíblica. Dice el 35: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí encontramos tres personas. El primero dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Luego, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nace es Jesús. Así que aquí podemos ver a las tres personas de la deidad trabajando juntas. Hay muchas teorías con respecto al Espíritu Santo. Algunos dicen que es la fuerza activa de Dios. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra, vemos que el Espíritu Santo desde el principio de la creación se estaba moviendo. Y cuando nosotros estudiamos toda la evidencia que nos da la Biblia, podemos entender que es la tercera persona de la deidad o de la Trinidad, que comparte el mismo poder y la misma autoridad del Padre y del Hijo, que es Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo dice que la iba a cubrir con su sombra. Luego, el poder del Altísimo, refiriéndose al Padre, vendrá sobre ti. Hay dos palabras en el griego para poder. La primera es exousia, significa también poder, autoridad, y la segunda es dunamis. La palabra exousia se usa para referirse a un gobernador, que puede ser el presidente, el alcalde
o cualquier persona que puede ejercer autoridad. Sin embargo, cuando se usa la palabra dunamis, se está refiriendo solamente a Dios. ¿Por qué razón? Porque dunamis solamente son cosas que Dios puede hacer y que el ser humano no puede. Por ejemplo, en el principio, con su palabra Dios dijo, sea la luz, y con su palabra fueron creadas todas las cosas. Y Él tiene poder, tuvo poder para crear todas las cosas, tiene poder para mantenerlas. Pero no solamente eso, sino que Dios también hoy día tiene poder para transformar vidas. Hay personas que tienen vidas destruidas, hechas a pedazos, situaciones quizás en su niñez, problemas emocionales que no han podido superar. Sin embargo, Dios tiene poder para transformar esas vidas. Tiene poder para hacernos una nueva criatura, como dice el apóstol Pablo. Y también tendrá poder para cuando quizás nosotros dejásemos de existir y Jesús venga por segunda vez a este mundo, tendrá poder para traernos a la vida y para que nosotros podamos ser parte de ese pueblo que va a entrar por las puertas en la ciudad de Dios. A esto, al misterio o al nacimiento de Jesús, Pablo lo llama el misterio de la piedad. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Se lo llama misterio. ¿Qué significa misterio? Algo quizás oculto que nosotros no podemos conocer. Y ese mismo significado se tenía desde ese tiempo. Sin embargo, misterio en la palabra de Dios tiene un significado completamente diferente, porque significa aquellas cosas ocultas para muchas personas que tratan de usar la razón para entender las cosas de Dios. Sin embargo, a vosotros ha sido revelado ese misterio. O sea, nosotros lo podemos conocer, no por la evidencia que podamos ver, sino a través de la fe que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Así que aquí yo puedo ver al Espíritu Santo como el que ejecuta la acción, al Padre como fuente y a Cristo Jesús como el fruto de ese trabajo. Pero ¿saben algo más? Ese Jesús nació hace 2000 años atrás, un poquito más de 2000 años. Y yo pregunto, hay muchas personas que viven en este mundo, y ¿será que acaso ese nacimiento que tuvo Jesús en ese momento, toda su vida, será que acaso pueda afectar la vida de una persona hoy día de manera positiva y pueda producir un cambio? Porque muchas veces cuando analizamos estas cosas de la Biblia, lo dejamos allá en el pasado. Sin embargo, es hora de que nosotros traigamos todas esas cosas al presente y la podamos aplicar a cada una de nuestras vidas. Porque ese mismo Jesús que nació en Belén, también hoy día quiere nacer en tu vida y quiere nacer en mi vida. Quiere nacer en nuestro corazón. Y yo veo que son las mismas características, porque decía que era imposible que María quedase embarazada si no tenía una relación íntima. O sea que fue un milagro que naciese en el vientre de esa mujer. También ese milagro puede repetirse en tu vida y en mi vida. ¿Saben? El apóstol Pablo, hablando acerca de este tema en Gálatas, en el capítulo 4 y versículo 19, encontramos unas palabras bien interesantes y animadoras. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Dice Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo Jesús sea formado en vosotros. El dolor de Pablo era tan grande, y yo pregunto, ¿será que acaso un hombre puede sentir dolores como de parto o de parto? Claro que no, porque solamente las mujeres pueden sentir ese dolor. Sin embargo, el dolor de Pablo era tan grande que él lo asemeja como el dolor de una mujer cuando va a dar a luz, hasta que Cristo Jesús
sea formado en vosotros. Él quería que ese Cristo Jesús naciese otra vez en el corazón de los Gálatas. Y también esas palabras las podemos traer hoy día a nuestros días, porque Jesús también quiere nacer en tu corazón y quiere nacer en mi corazón. Y yo pregunto, ¿qué vamos a hacer? Si Jesús está listo para transformarnos y para cambiarnos. Y como decía anteriormente, ha llegado la hora, el momento preciso. No podemos decir, no, que quizás en un futuro Dios pueda hacer estos cambios en mi vida. O quizás más adelante yo voy a permitirle a Jesús que nazca en mi corazón. Sino que ahora es el momento preciso para decirle, Señor, nace en mi corazón. Y quizás diga, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Tan solo debes de abrir tu mente, tu corazón al Espíritu Santo. Porque como dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Jesús le prometió a sus discípulos antes de irse que no los iba a dejar solos, sino que el Espíritu Santo iba a estar con ellos hasta que Él regresase. Y Él es el único que te puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él es el único. Pero si ahora dices, no, Señor, más adelante, y más adelante te vas a endurecer más y no le vas a permitir. Por eso dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo te pregunto, ¿por qué no le das una oportunidad a Cristo Jesús en tu vida? Yo te aseguro que va a ser completamente diferente. Y eso no quiere decir que vamos a estar libres de problemas o de dificultades, o que ese problema por el cual estás pasando va a desaparecer. No va a ser así, pero esa esperanza que va a nacer en tu corazón te va a causar una actitud diferente ante esos problemas y esas adversidades, porque vas a saber que no estás solo, sino que Jesús está a tu lado para ayudarte, para fortalecerte y para seguir adelante. Y yo estoy seguro que tu vida va a ser diferente, porque es imposible que una persona haya cedido a la influencia del Espíritu Santo y su vida haya sido igual. Yo te aseguro que va a ser diferente, pero si se queda en la teoría no va a suceder nada. Debe de ser en la práctica. No es por lo que yo te diga, sino porque tú lo experimentes en tu propia vida. Tuve el privilegio de conocer a Oscar. Era un hombre que llevaba una vida desordenada, borracheras, pleitos. En la cárcel estuvo como en 2 o 3 ocasiones y su vida parecía completamente destruida, que no podía ser enderezada por nada, hasta que le entregó el corazón a Jesús. Y ahora que yo regresé a Cuba en diciembre, tuve el privilegio de volverlo a ver y era una persona completamente diferente, tan solo porque aceptó a Cristo Jesús. Y ahora está allí en la iglesia animado, predicando y haciendo todo lo posible por traer personas hacia Cristo Jesús, porque fue impactado con el mensaje, permitió que Jesús naciese en su corazón. Por eso, este es el momento preciso para permitirle a Jesús que nazca en tu corazón. En este momento vamos a tener una parte especial por Lizzy. Y yo quiero hacerte una invitación. Y no soy yo el que te la hace, sino es Dios el que te hace este llamado. Él quiere nacer en tu corazón en esta mañana. Si tú quieres permitirle al Espíritu Santo, a Jesús, que nazca en tu corazón, yo te quiero invitar que pases aquí adelante, porque quiero tener una oración especial por ti, una oración de consagración y de dedicación, para que el Señor te dé fuerza. Quizás alguno dice, bueno, ya yo acepté a Jesús hace mucho tiempo atrás, estoy bautizado en la iglesia, pero cada día nosotros debemos de reconsagrarnos a Dios, porque la vida cristiana no es lo que sucedió en el pasado, sino es lo que sucede ahora en el presente y lo que va a suceder en el futuro. Por eso, quizás muchas de las personas que han sido bautizadas necesitan hoy día que Jesús nazca en su corazón. Quizás algunos no le han entregado a Jesús y este puede ser un momento lindo de entrega a Él. Así que también te quiero invitar a ti para que pases acá adelante a través o mediante escuchamos la música por Lizzy. Que el Señor te bendiga. ¿Has mirado alguna vez los copitos de nieve que caen con suavidad?
¿Sabes tú que el Señor los creó con tanto amor? Entre ellos no hay dos que sean iguales. Y no hay nadie como tú, solo tú eres así. Y por eso Dios te ama como eres. Eres un modelo original, no hay siquiera dos o tres. Te ama el Señor tal como eres. Sé feliz al saber que Dios te conoce y te cuida con tierno amor. A sus hijos por doquier les dio forma especial y en su amor a ninguno olvidará. Y no hay nadie como tú, solo tú eres así. Y por eso Dios te ama como eres. Eres un modelo original y eres muy especial. Te ama el Señor tal como eres. Te ama el Señor tal como eres. Como dice el canto, te ama el Señor tal como eres. Tal como somos nos acepta a Dios, sin importar lo que hayamos hecho en el pasado. Él no mira lo que fuimos, sino lo que nosotros podemos llegar a ser con su ayuda. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque cada día tú nos sigues dando oportunidad para el arrepentimiento, para que podamos venir a ti, Señor. Aquí está tu iglesia, Padre. Han pasado al frente respondiendo a tu llamado. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas efectuar ese milagro en sus corazones. Que Cristo pueda nacer en nosotros hoy, Señor. Que podamos experimentar, que podamos sentir ese gozo, que podamos ver ese cambio en nuestras vidas. Te rogamos que nos dé fuerzas para poder resistir, porque sabemos que la vida cristiana no es fácil, es dura, y vendrán pruebas y aflicciones, pero no estamos solos, porque tú estás con cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, en este día. Ayúdanos para que esta experiencia no sea de hoy solamente, sino que cada día podamos renovar nuestro pacto contigo. Y de ahora en adelante bendice esta semana, que pueda ser de bendición espiritual para cada uno de nosotros. Y también, Señor, toca a aquellas personas que no han entregado su corazón a ti, para que puedan hacer un pacto contigo. Todas estas cosas te las suplicamos en el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén.